¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Hasta la anterior sesión habíamos visto básicamente una introducción a lo que es la radiación, habíamos definido qué es la radiación, habíamos visto las leyes que rigen a la radiación, el comportamiento de la radiación. Además habíamos visto lo que es un cuerpo negro, un cuerpo gris. Habíamos visto la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Kirchhoff, la ley de desplazamiento de Wien. Y con la ley de desplazamiento de Wien habíamos indicado que hay una longitud y una temperatura determinada en la que un compuesto puede comportarse como un compuesto, un cuerpo puede comportarse como un cuerpo negro. Es así que en el caso del Sol, nosotros habíamos visto que esa temperatura era aproximadamente 6000 Kelvin, en este caso específicamente 5800 Kelvin. Toda la energía que emite el Sol, de acuerdo, es a través de la radiación solar y de la irradianza, ya, pero que se produce a través de reacciones nucleares. Si nosotros nos damos cuenta, es la energía que llega del Sol, que llega a la Tierra, es un recurso energético, ¿no ve? Es un recurso energético que, bueno, no es, digamos, aprovechada en su totalidad por nosotros aquí en la Tierra. De acuerdo. En esencia, ¿no ve? La energía que llega a la Tierra se denomina la constante solar o irradiancia solar, es de 1373 watts por metro cuadrado, ¿no ve? La misma que puede variar un 2% en un periodo indican los estudiosos, en un periodo de más o menos 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay que tener el concepto claro, ¿no ve? Una cosa es que esa es la cantidad de energía que llega a la Tierra, pero la energía disponible en la superficie terrestre es aproximadamente 1000 watts por metro cuadrado. ¿Por qué esta disminución? Básicamente se debe a la absorción, ¿de acuerdo? Y dispersión de la radiación, ¿no ve? Que se origina por la interacción de los fotones de la radiación, de acuerdo, con los componentes de la atmósfera terrestre. De acuerdo, como podemos apreciar acá, nosotros en la atmósfera terrestre generalmente tenemos, no generalmente, se tiene ozono, oxígeno, vapor de agua, nitrógeno, entre otros componentes, y esos originan la dispersión y la absorción que les había mencionado. ¿Okay? Ahora, si ustedes empiezan a analizar un poco, cuando la radiación llega a la superficie, esta radiación se distribuye uniformemente sobre la superficie. Por lo tanto, la radiación que llega a la superficie de la Tierra se denomina radiación difusa. De acuerdo. Ahora, en la diapositiva les muestro más o menos cómo ustedes podrían evaluar la constante solar. De acuerdo. ¿Cómo podrían evaluar la constante solar? Y eso tiene que ver básicamente con la distancia del Sol a la Tierra, ¿no ve? Y con eso podríamos calcular cuánta energía podría llegar a la Tierra, ¿no ve? Necesitamos conocer el radio del Sol, ¿no ve? Y la energía la podríamos evaluar con la temperatura en el momento en que se comporta como un cuerpo negro, es decir, 5800 Kelvin. Ya tengo la energía, tengo el radio del Sol promedio y tengo toda la energía que puede emitir. ¿De acuerdo? Ya tengo la distancia entre la Tierra y el Sol, y directamente reemplazando puedo hallar la constante solar. Estamos, o sea, es interesante a modo de practicar. Ustedes podrían evaluar, digamos, cuál es la constante solar para Marte, para Júpiter, para Urano, solamente conociendo el radio del Sol y la distancia del Sol a ese planeta. ¿De acuerdo? Esto a modo de conocimiento general. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que existe un intercambio de energía entre una superficie y otra superficie. Para evaluar ese intercambio de energía,
nosotros tenemos que determinar o conocer los factores de forma. Estos factores de forma los podemos evaluar en forma gráfica, en forma analítica, si queremos por hojas de cálculo o simulación. De acuerdo, nosotros vamos a utilizar básicamente gráficas y la definición de lo que es un factor de forma. De acuerdo, aunque ustedes también, o sea, todo va a depender de lo que tengan ustedes disponibles, ¿no ve? Pueden tener gráficas disponibles o pueden tener ecuaciones analíticas disponibles, no va a haber ningún inconveniente. Ya, pero vamos a definir el factor de forma como la energía, mejor dicho, como la fracción de energía que parte de una superficie, y se dirige hacia otra superficie. ¿De acuerdo? Entonces, si notan ustedes, el factor de forma lo estoy representando como FIJ, y el término I siempre va a representar el sector de donde parte la energía, y J va a ser a la superficie donde llega la energía por concepto. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente, el factor de forma, ¿de acuerdo?, es conocida como factor de ángulo o como factor de configuración. Miren, esta es la manera en la que podríamos calcular analíticamente a través de la ecuación, ¿no ve?, el factor de forma. No diríamos que es complejo, no, pero es más fácil trabajar, si quieren ustedes, con las gráficas o con las ecuaciones directamente, pero que no estén en función de los ángulos y demás, para que no se compliquen ustedes. De acuerdo, entonces por lo mencionado en esta ecuación, ¿no ve? Ahora, permítame aclarar acá, yo puedo asumir que acá puede ser un foco, ¿no ve? Un foco que esté alumbrando, ¿no? La factor de forma, fracción de energía que parte de una superficie y llega al piso, ¿no ve?, a otra superficie. Entonces, ¿cómo voy a evaluar ese factor de forma? Analizando el concepto de lo que es el factor de forma. ¿Cuánto va a ser la energía que sale? Oye, va a estar en función del ángulo que está formando esa luz, ¿no? Aquí yo tengo el foco, aquí forma el ángulo. ¿De acuerdo? Ese ángulo es una fracción del ángulo total. ¿Por qué? Porque el foco puede alumbrar todo un círculo. Es decir, en su emisión de energía, ¿no ves? Si yo tengo aquí un foquito, ¿qué tanto de energía botaría? Todo un círculo. ¿Y cuánto valdría eso? 360 grados, ¿no ve? Si yo estoy emitiendo solamente un sector, debería tener su ángulo. Entonces mi factor de forma va a ser el ángulo parcial, si quieren ustedes, sobre el ángulo total. Es decir, si el ángulo parcial vale 60, el factor de forma de la superficie 1 hacia la superficie 2 va a ser 60 dividido entre 360, que sería el total. Como aclaración. Continuando. Entonces, nosotros tenemos que analizar diferentes configuraciones. Si ustedes ven acá, aquí tengo un factor de forma. ¿Por qué esto vale 0? Porque en ningún momento va a chocar consigo mismo. ¿De acuerdo? Está emitiendo energía hacia otras superficies. ¿No ve? Entonces el factor de forma de 1, que parte de 1 y choca consigo mismo, en este caso es 0. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo superficies convexas, lo mismo, ¿no? Tengo una superficie 2, está emitiendo energía, choca consigo mismo, no. Entonces, el factor de forma de sí mismo es igual a 0. Pero, ¿qué pasa cuando tengo superficies cóncavas? Miren, aquí no choca consigo mismo y aquí choca consigo mismo. Y esto es diferente de 0. ¿Cuánto vale? No sé. Entonces, nosotros vamos a tratar de que en ningún momento, a no ser que sea con afanes demostrativos, que en ningún momento choque consigo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, hoy yo voy a utilizar la condición 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, si para que no choque consigo mismo yo tengo que cambiar el sistema de referencia, es decir, ustedes saben que la radiación lo hemos analizado como el intercambio entre dos superficies.
Entonces, si en la superficie, en una superficie determinada choca consigo mismo, me voy a analizar la otra superficie. Porque a la larga, calor ganado igual a calor perdido, solamente va a cambiar en el signo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, si nos damos cuenta, el factor de forma ha de variar entre 0 y 1. Va a ser 0, lo máximo que puede ser es 1. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? En el análisis que estemos planteando. Para ello vamos a ver algunas consideraciones sobre el factor de forma. ¿No ve? Si yo tengo una superficie que está emitiendo radiación a diferentes superficies, la sumatoria del factor de forma tiene que ser 1. Claro, esta es la energía total que estoy emitiendo. Esta energía total, una parte se va acá, 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 una parte se va acá. Entonces el total va a ser la suma de las partes. ¿No ve? Entonces la sumatoria del factor de forma de 1, ¿no habías dicho de 1? En este caso estamos tomando cuenta como si en este caso si chocara, pero eso no es lo más recomendable, hemos dicho. Vamos a analizar el intercambio hacia otras superficies. Entonces va a ser el factor de forma de 1 a 2, de 1 a 3, tiene que ser igual a 0, ¿no? De 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6. Podría tener 3 sumatorias. Se ubica. De acuerdo, ahora recalco, no es recomendable que la fracción de energía que parte de 1 llegue a sí mismo. Eso no es aconsejable. De acuerdo, a no ser esa parte podríamos utilizar para fines demostrativos de alguna ecuación, pero en aplicación de ejercicios no. Nos va a llegar a complicar, ¿no ve? Habíamos dicho que eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a analizar una nueva condición para aplicar el factor de forma? Voy a analizar la relación de reciprocidad. Voy a tener dos superficies negras en las que está existiendo un intercambio de energía. ¿No ve? Entonces yo tengo, si el cuerpo 1 me está diciendo que es un cuerpo negro, entonces yo tengo la potencia emisiva del cuerpo negro. ¿No ve? Ahora, ¿por qué estoy multiplicando por el área? Porque estoy diciendo de un sector, de una superficie, de una parte de la superficie, está saliendo energía. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Esta es la energía total emitida, esta es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, mejor dicho, por unidad de tiempo. Aquí, por favor, corrijan esta área, al multiplicar esta área se está yendo, y esta sería la energía por unidad de tiempo que parte de 1 y choca con 2. ¿De acuerdo? Y choca con 2. Entonces, si hago lo mismo ahora, ¿no ve? Yo puedo analizar al cuerpo 1, ahora puedo analizar al cuerpo 2. Entonces, este cuerpo 2 está absorbiendo energía y como es un cuerpo negro, lo está emitiendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Energía por unidad de tiempo que parte de 2 y choca con 1. ¿De acuerdo? Ahora, yo les decía en esta condición, oye, no es recomendable cuando hagamos la resolución de ejercicios que mi energía choque consigo mismo, pero para fines demostrativos vamos a utilizar esa condición, yo les había comentado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si ustedes se dan cuenta, en la superficie una es cóncava y otra es convexa, ¿no ve? En esta parte sale energía y puede chocar consigo mismo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? La fracción de energía que parte de aquí sale de 1 y choca con 1. ¿De acuerdo? Eso con fines demostrativos de evaluar una ecuación. Ahora, básicamente, si estoy emitiendo energía, ¿no ve? El calor emitido, el calor neto intercambiado, va a ser el calor emitido menos el calor absorbido. ¿De acuerdo? Si yo empiezo a reemplazar valores, ¿no ve? ¿Qué es lo que yo tendría? El calor emitido, ¿no ve? Va a ser la potencia emisiva del cuerpo negro 1 por su área 1, menos el calor absorbido. ¿Quiénes están absorbiendo calor? La superficie 2, y asimismo está absorbiendo la superficie 1. ¿Pero qué están absorbiendo? Una fracción de la energía que está emitiendo, ¿no? Porque una parte se va consigo mismo y la otra choca con 2. Además, ¿qué estoy diciendo? ¿No ve? Listo, está bien esta parte. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá?
estoy aplicando la relación de suma. La sumatoria de los factores de forma máximo tiene que ser 1. De ahí estoy despejando el factor 1 menos 1 que habíamos dicho, ¿no ve? Que no es recomendable trabajar cuando estemos resolviendo ejercicios. Listo, si yo reemplazo esta condición en mi ecuación de balance de energía, ya tendría que el calor es igual, ¿no ve?, al área 1 por el factor de forma de 1 a 2 por la potencia emisiva de B1, menos el área 2 por el factor de forma 2,1 por la potencia emisiva de EB2. Si adicionalmente yo considero que la temperatura es constante en ambos casos, de acuerdo, estaría indicando que la potencia emisiva de ambos es igual. Entonces, si la temperatura es constante, el calor va a ser 0. De acuerdo, la temperatura constante. ¿Eso qué me permite? ¿No? Hallar mi ecuación para mi relación de reciprocidad. O sea, me está diciendo que mi factor de forma, que mi área por mi factor de forma 1, 2 es igual al área 2 por el factor de forma 2, 1. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo conozco el factor de forma 1, 2, yo puedo conocer el factor más 2, 1. Por eso yo les indicaba, cuando choque consigo mismo, oye, no me interesaría, porque se complicaría en la aplicación. Entonces, en vez de analizar el cuerpo 1, yo voy a analizar el cuerpo 2. Porque a la larga el intercambio de energía va a ser el mismo. Solamente va a ser en un sentido recibe y para el otro emite. O sea, va a ser solamente el signo de la cantidad de energía que nosotros estemos calculando. De acuerdo. Además de la relación de reciprocidad, ¿no? Podemos conocer la regla de superposición. Básicamente esta condición se aplica, de acuerdo, cuando no se tiene el factor de forma de una configuración geométrica dada. Es decir, ¿no ve?, yo quiero hallar el factor de forma de 1 a 2 y de 1 a 3. Puede que desconozca yo el hallar directamente este factor de forma. Lo que yo voy a hacer es aplicar el concepto de la regla de suma, ¿no? Si de aquí está emitiendo energía, parte choca aquí y parte choca acá. Entonces estoy diciendo el factor de forma de 1 a 2 va a ser igual al factor de forma de 1 a 2 más 1 a 3. Recalco, yo quiero conocer todo esto, pero puede ser que desconozca, entonces lo estoy dividiendo en dos partes para poder hallar. Ahora, si yo multiplico por A1 toda esa condición, ¿no ve?, para aplicar la regla, una de las reglas, o la regla de reciprocidad o la regla de suma, bueno, ¿qué estoy indicando? ¿No ve? Aquí tengo mi área 1 y el factor de forma 1, 2, 3, que va a ser igual a la suma de las fracciones de energía que parten de 1 y llegan a 2 y a 3 respectivamente. Si yo aplico la regla de reciprocidad, ¿no ve?, la regla de reciprocidad dice el contrario, ¿no ve?, si sale de 1, ahora va a salir de todo esto, y todo esto vale a 2 más a 3. ¿De acuerdo? A 2 más a 3. Entonces, despejando de acá, yo puedo conocer mi factor de forma 2, 3, 1, 2, 3 a 1. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ya sabemos cómo podemos hallar, digamos, la regla de superposición. Adicionalmente, como una última ecuación, podemos trabajar con el método de las cuerdas cruzadas, ¿no? Básicamente en la diapositiva les indico, de acuerdo, que estos factores se utilizan cuando tengo superficies extremadamente grandes. De acuerdo, para ello se utiliza la siguiente ecuación, ¿no ve? Si la radiación está saliendo de 1 y está llegando a 2, el factor de forma va a ser la sumatoria de las cuerdas cruzadas menos la sumatoria de las cuerdas no cruzadas sobre 2 veces la cuerda de la superficie I. Ahora, si ustedes van a analizar un poco, la gráfica sería esta condición. Ahora, lo que generalmente pueden darme, ¿no ve?, es de A a B, la distancia AB, y la distancia de A o CB. ¿No ve?
Entonces de ahí, y la distancia de C. Entonces lo único que hago yo es construir mis triángulos rectángulos. Y la distancia L5 y L6 lo voy a determinar resolviendo el teorema de Pitágoras, ¿no ve? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado. Entonces ahí tampoco puede haber inconveniente, digamos, al trazar los triángulos. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros hemos podido evaluar de acuerdo a los factores de forma, pues no, esto es un recuerdo de lo que yo les había comentado inicialmente, ¿no ve? Tengo tablas, gráficos, expresiones analíticas, ¿de acuerdo? Pero lo ideal, ¿no ve? Entre todo el análisis que yo haga, es que la superficie no choque consigo mismo, ¿de acuerdo? No choque consigo mismo, ¿ya? Además comentarles, aquí dice el método de Hethel. El método de Hethel es comúnmente conocido como el método de análisis del factor de forma de las superficies infinitamente largas, o sea, el último cálculo, ¿no ve? El método de Hethel vendría a ser esto, ¿no? El método de las cuerdas cruzadas, ¿de acuerdo? Entonces podríamos analizar cualquiera de estos métodos. Yo creo que lo más aconsejable es el método de Hethel, tablas y gráficos directamente que tenemos para consultar. Ya, ahora, bueno, aquí les muestro un ejemplo, de acuerdo, de ecuaciones analíticas que nos permiten calcular el factor de forma. Ya dependerá de ustedes la elección, ¿no? O de gráficas que tenemos en los textos para evaluar los factores de forma. ¿De acuerdo? Diferentes tipos de gráfica. Ya eso ya dependerá de qué libro utilicen ustedes y cómo entiendan esta parte de la evaluación del factor de forma. Ahora, lo que nos interesa a nosotros básicamente es evaluar la transferencia de calor por radiación. ¿De acuerdo? Inicialmente vamos a ver, claro, lo que es ideal. ¿Cuál es el intercambio de energía entre dos superficies negras? ¿Ya? Y básicamente si queremos hallar el intercambio de calor entre dos superficies negras, tenemos que básicamente identificar de dónde sale y a dónde llega. Entonces estoy viendo que el calor sale de 1 y llega a 2, entonces voy a evaluar el Q1 y 2. ¿No ve? Va a ser básicamente la energía que deja 1 y llega a 2. ¿No ve? Menos la radiación que sale de 2 y llega a 1. Ese va a ser el flujo neto de intercambio. Pero la ventaja, que como estas son superficies negras, estoy hablando de que voy a trabajar con la potencia emisiva. ¿No ve? Ahora, si en esta secuencia aplico la relación de reciprocidad, ya puedo poner un factor de forma en función del otro, y de ahí poder un poco simplificar la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo además reemplazo la definición de potencia emisiva, ya puedo poner en función del cuerpo negro, ¿no ve? De las temperaturas de cada uno de los cuerpos negros. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, ¿no? Yo puedo hacer mi analogía eléctrica, porque esta es mi diferencia de potencial, y todo esto expresado de otra manera va a ser mi resistencia. Si yo hago mi analogía eléctrica, estaría diciendo, ¿no ve?, que tengo el intercambio de calor entre dos superficies negras, ¿de acuerdo? Y yo podría decir, oye, diferencia de potencial, nuevamente, y esto forma análoga a la resistencia. Aplicando analogía con la ley de Ohm, yo podría expresar de esta forma, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho en conducción, lo mismo que hemos hecho en convección. ¿De acuerdo? Entonces, una manera más fácil de poder determinar rápidamente es haciendo el circuito eléctrico. Entonces, bueno, ya tengo una primera ecuación para poder evaluar el calor cuando analice una superficie e intercambio de energía entre dos superficies negras. Pero ahora, si analizo, de acuerdo, el intercambio de calor entre superficies que no sean negras, le voy a poner las dos consideraciones que habíamos visto. ¿No ve? Que primero sean superficies grises. ¿Por qué? Porque mi absortividad tiene que ser igual a mi emisividad. ¿Y por qué difusas? Porque la energía incidente tiene que repartirse uniformemente
sobre toda la superficie. Entonces, para ellos estoy tomando algunas consideraciones, ¿no ve? Aparte de lo que mencioné, que la superficie tiene que ser isotérmica, es decir, la temperatura constante en cualquier punto de la superficie, y si existiese un encierro, no, porque puede estar en el vacío, si está en el vacío no hay un encierro, en cambio, pero si existiese un encierro, tenemos que tomar en cuenta que este gas tiene que ser transparente, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa consideración, ¿no ve? Aquí nuevamente analizando una superficie, aquí tengo la irradiación, es toda la energía que está llegando a la superficie, ¿no ve? Y de ahí está partiendo una energía, o sea, estamos diciendo que este no va a ser transparente, esta superficie. Entonces tengo una radiación reflejada y una radiación emitida, ¿de acuerdo? Y a todos esas dos energías se las denomina radiosidad. Entonces la radiosidad es la energía saliente, ¿ya? Entonces tengo la intensidad de irradiación y tengo la definición de lo que es radiosidad. Entonces, las condiciones que vamos a tomar en cuenta, ¿cuáles son? ¿No ve? Estamos hablando para cuerpos grises, entonces la emisividad es igual a la absortividad. Tiene que haber un medio transparente, el aire de aquí es transparente, entonces esto, la absortividad más, ¿no ve? Más la reflectividad, tiene que ser igual a 1. Este medio de acá, esta superficie no es transparente, por eso la transparente, ¿cómo es? La transmitividad es igual a 0. Listo, bajo ese criterio, yo puedo decir que toda la radiosidad, ¿no ve? Va a ser igual a la energía emitida y la energía reflejada, ¿no ve? La energía emitida, este no es un cuerpo negro, entonces va a ser una fracción de la energía de un cuerpo negro. Y la radiación reflejada también va a ser una fracción de la energía que ha incidido. ¿Por qué? Porque algo se ha absorbido, ¿no ve? Listo, bajo ese criterio, entonces yo, ¿qué es lo que podría decir? ¿No ve? Que la radiosidad va a ser igual a la fracción de energía de un cuerpo negro más, aquí tengo la reflectividad, y yo lo pongo en función de la absortividad, bajo este criterio, ¿no? De acá estoy despejando, la reflectividad va a ser 1 menos alfa, pero alfa es igual a la emisividad. Entonces, obtengo una ecuación para evaluar la radiosidad. Lo que quiero que analicen es una cosa, ¿no ve? Vean, si yo tuviese el comportamiento de esta superficie como un cuerpo negro, ¿cuánto valdría la emisividad? Esta valdría 1. 1 menos 1, 0. Todo este término se hace 0. Esto vale 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la radiosidad va a ser igual a la potencia emisiva. Oye, entonces todo va a depender de la superficie que yo esté analizando. ¿De acuerdo? Si yo despejo, ¿no ve? El término de la irradiación, obtengo esta ecuación. De acuerdo, que me va a pedir que la voy a utilizar para evaluar el intercambio de energía entre dos superficies. Ya tengo G. Entonces, si yo ahora trabajo con el flujo de calor neto, entonces estaría diciendo que esta va a ser, ¿no ve? El flujo neto de intercambio de calor va a ser la energía que sale menos la energía que incide. Entonces yo tendría que el intercambio neto de energía va a estar afectado por el área, lógico, ¿no ve? Es la radiación que deja es respecto a una superficie, la radiación que incide es respecto a esa misma superficie. Entonces de ahí que esto está multiplicado por las áreas. Ahora, si yo en esta ecuación para hallar Q reemplazo el valor de G, ¿de acuerdo? Obtendría esta otra ecuación, ¿de acuerdo? Que esté en función de la radiosidad y ya no está en función de la irradiancia, ya está en función de la radiosidad y de la potencia emisiva. Y en algún momento hemos dicho que esta radiosidad puede ser igual a la potencia emisiva. Entonces, si yo opero un poquito mejor en esta ecuación, obtendría esta ecuación. ¿No ve? Operando. Eso quisiera que lo hagan ustedes. Ahora, estamos hablando que tanto la energía incidente como la energía saliente es diferencia de potencial. Entonces, nuevamente, yo puedo hacer mi analogía eléctrica. ¿De acuerdo?
expresando mi diferencia de potencial, y todo esto vendría a ser mi resistencia. Entonces, yo tendría este análisis. ¿No ve? Entonces ya tengo cómo puedo evaluar el intercambio neto de flujo de calor entre dos superficies negras y entre superficies que no sean negras. A la larga ustedes analicen, ¿no? En esta parte, si la emisividad fuese 1, todo esto sería 0. Se analizaría como si fuese en cuerpo negro. Listo. Ya tengo entonces dos resistencias, ¿no ve? Una resistencia en este caso de la superficie y el otro en función del factor de forma. Entonces, ahora sí yo ya puedo analizar el intercambio de calor entre dos superficies cualesquiera. Ya esto ya no es tan relevante hacerlo paso por paso. ¿No ve? Quiero que entiendan lo que está pasando un cacho. No. Ahora, analicen un poco esta parte. Ya cuando yo estoy analizando a través del intercambio de energía entre dos superficies, estoy diciendo, ¿no?, que estas superficies no necesariamente van a ser negras. Aquí les estoy tomando como negras, pero estoy analizando este intercambio de energía. Ya no son cuerpos negros. Entonces va a haber una fracción de energía del cuerpo, de acuerdo, que está saliendo al otro cuerpo, saliendo de I y llegando a J. Y ahí tengo, ¿no ve?, una resistencia IJ, que viene representada por esta condición. Es decir, cuando yo tengo una resistencia en función del factor de forma, esa va a ser en función de la resistencia del espacio de la geometría, o del sector de donde está saliendo, ¿no ve?, la energía. Por lo tanto, tengo dos resistencias, uno debido a la superficie, es decir, y esa superficie va a ser función a si es cuerpo negro o no es cuerpo negro, y la otra es función al área de esa superficie, a esa fracción de área por donde está saliendo esa energía. Y esa va a ser función del factor de forma. Entonces, la primera resistencia que voy a tener, ¿no ve?, va a ser la resistencia debido a la superficie. Y la segunda resistencia que siempre va a haber es la resistencia debido al espacio o a la geometría. Entonces ya esto ya tal vez lo podemos analizar, si quieren ustedes, de una manera mucho más general. ¿Por qué? Porque puede haber un intercambio de un cuerpo con muchos otros cuerpos, ¿no ve? Aquí tengo primero una resistencia de superficie y después estoy teniendo todas las resistencias con los intercambios con las otras superficies que van a estar en función de la geometría o del espacio. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poder analizar ya de acuerdo, digamos, a las condiciones que voy a tener en el enunciado, ¿no? Aquí estoy poniendo un intercambio con n superficies. ¿De acuerdo? Ahora, lo más común es pues tener un intercambio con 2 o con 3 superficies. Generalmente eso es lo que, digamos, se plantea en los exámenes. No digo que va a ser siempre, pero lo más general. Entonces, ¿qué voy a tener? Primero voy a tener siempre mi resistencia debido a la superficie. Y después, ya lo estoy marcando con azulcito, tengo mi resistencia debido al espacio. ¿De acuerdo? Entonces yo lo podría plantear de la siguiente manera, si ustedes se dan cuenta, ¿no ve? Primero, tengo la potencia emisiva 1 y tiene que llegar primero hasta J1. Y para llegar a J1 tiene una resistencia que va a ser función de la superficie. Llega a J1. De J1 recién se está intercambiando con la superficie 2 con J2. Tiene que llegar primero a J2. Ahí tengo una resistencia debido al espacio, a la geometría de la superficie. De acuerdo, llega a J2 y recién llega hasta la potencia emisiva del otro cuerpo, es decir, a la resistencia de la superficie. Entonces, yo tendría estas resistencias. Mi resistencia 1 sería función de la superficie, tiene que ser función de que si la superficie es cuerpo negro o no,
y la superficie del espacio o geométrica tiene que ver con la fracción de energía que está saliendo de la superficie 1 y está llegando a la superficie 2. ¿De acuerdo? Y R2 obviamente va a ser ahora la resistencia del tipo de superficie del cuerpo 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, se ha simplificado. Ahora, si yo hago el análisis de flujos de calor, yo estoy indicando que el sentido va a ser de izquierda a derecha. Va a ir de Q1, va a ir a Q1,2. ¿De acuerdo? Pero si voy de Q2, Q2 estaría viniendo de este otro sentido. Entonces, por eso viene a ser el signo. Ahora, estoy confirmando lo que decía en la anterior sesión, ¿no ve? Que a la larga aquí es calor ganado igual a calor perdido, y que en algún momento solamente va a haber un cambio de signo, ¿no ve? Si sale por acá, está saliendo y en el otro está entrando. Si del otro está saliendo, en el otro está entrando. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí es importante. ¿Por qué? Porque puedo determinar cualquier emisividad, cualquier factor de forma o a la larga. Puede evaluar el calor. ¿No ve? Si evalúo el calor, ya puedo entrar directamente a evaluar las resistencias. Y de ahí tengo que saber bien el condicionamiento que les estoy dando. Entonces, en forma general, Q1,2, me acuerdo de algún examen, la cosa era evaluar Q1,2 y para después evaluar una potencia emisiva, mejor dicho, una emisividad o una potencia emisiva de alguna de las superficies. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos en los casos, digamos, mucho más complejos. ¿No ve? Y se puede presentar esto cuando yo tengo 3 superficies. Cuando tengo 3 superficies, ¿qué estaría diciendo inicialmente? ¿No ve? Que la energía parte de 1 y llega a 2, parte de 1 y llega a 3. La energía que ha llegado a 2 absorbe y parte a 3. Y también de esa parte a 2. De la energía que ha llegado a 3, absorbe y emite. Emite a 2, emite a 1. O sea, es un ciclo, si vale el término. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando la energía parte de una de las superficies, primero tiene que haber una resistencia del tipo de superficie. Y voy a hacer lo más común, o sea, lo más general, ¿qué es? Agarrar 1. Y después cerramos el círculo, ¿de acuerdo? Agarramos 1 y de 1 va a ir a dónde primero? A 2. Después de ir a 2, de 1 a dónde va a ir? De 1 va a ir a 3. ¿De acuerdo? Esa secuencia vamos a trabajar. Entonces, primero estoy poniendo ahora mi resistencia de superficie, ¿no ve? Desde la potencia emisiva hasta mi radiosidad. De mi radiosidad existe un intercambio hasta la radiosidad del otro componente, hasta J2. Y de J2 llega hasta su potencia emisiva. Es lo que habíamos trabajado en el intercambio con 2 cuerpos. Ahora, ¿qué le voy a aumentar? El 3, ¿no ve? Oye, ¿qué estoy diciendo? De 1... Aquí tengo mi resistencia 1, tengo mi resistencia 1, 2 y tengo mi resistencia 2. ¿Qué además estoy diciendo? ¿No ve? De 1, les decía, va a llegar a 3. ¿Pero a dónde va a llegar a 3 primero? A su radiosidad. Llega a su radiosidad y de 100, ¿no ve? Va a llegar a su potencia emisiva. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿qué estoy mostrando? ¿No? Pero de 1 ha llegado a 2. Pero de 2 ha absorbido y ha llegado a 3. O sea, estoy cerrando el ciclo. De 2 llega a 3. ¿Hasta dónde? De J2. No de EB2, por acaso, de J2, las radiosidades son las que se intercambian, si quieren ustedes, se interactúan, si vale el término, no interactúan. Y de ahí llegó a la potencia emisiva de EB3. Entonces, estas son las consideraciones que pueden existir, digamos, para evaluar una transferencia de calor en recinto cerrado, entre 3 superficies. Pero aquí ahora hay que darle las condiciones de cómo vamos a resolver. Lo que yo voy a plantear primero es un método general y después les voy a dar algunas condiciones y cómo tendríamos que resolver, porque fíjense ustedes, si esta es una resistencia eléctrica, yo puedo hallar una resistencia equivalente, pero ¿dónde puedo hallar una resistencia equivalente? ¿Cuándo puedo hallar una resistencia equivalente? ¿En qué condiciones? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Inicialmente, ¿no ve? Yo voy a hacer algo general. Yo puedo conocer esto, digamos, ¿no ve? Estos. ¿Por qué? Porque pueden darme las temperaturas y puedo conocer esto. Pero lo que yo puedo desconocer son J1, J2 y J3. Entonces voy a poner una manera general y después voy a indicar cuándo resolvemos la condición general que les estoy dando y cuándo no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
¿Ya? Lo que voy a hacer es primero plantearme todas las resistencias que existen, ¿no? Una va a ser resistencia de superficie y otra va a ser resistencia del espacio o de la geometría. Una vez que nos hemos planteado el tipo de resistencias, porque yo tengo que conocer esos valores para poder conocer cuánto vale J1, J2 y J3, ¿ya? Posteriormente lo que voy a hacer es ver la metodología para hallar J1, J2 y J3. Lo que voy a hacer con esto es, si quiero analizar J1, voy a decir todos los calores llegan a J1. ¿De acuerdo? Es decir, ¿no ve? La energía está viniendo de EB1 a J1. La energía está viniendo de J2 a J1. La energía está viniendo de J3 a J1. Esa es la condición que voy a aplicar, ¿no ve? Entonces la energía que viene es de J1, de EB1 a J1. Va a ser EB1 menos J1 dividido entre R1. Y ahí tenemos la ecuación de lo que les comentaba, ¿no ve? ¿De dónde parte a dónde llega? 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 Dividido entre su resistencia. Lo mismo voy a hacer para los otros J2 y J3, que son las radiosidades. Todas las energías llegan a J2 y tengo mi ecuación. Todas las energías llegan a J3 y tengo mi ecuación. ¿Estamos? Pero ¿en qué condición? O sea, yo tengo que darle condiciones para que puedas resolver estas ecuaciones. ¿En qué momento puedo resolver esto? Ya tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿De acuerdo? O sea, las incógnitas serían J1, J2 y J3. Pero, ¿cuál es la condición del enunciado que me permiten aplicar esta solución? Son esas consideraciones las que vamos a ver ahora. Miren, ¿qué pasa? Tengo en el ejemplo una pasillada, ¿no ve? Aquí tengo carbón, ¿no ve? Aquí tengo el bistec. Entonces yo voy a plantear haciendo algunas suposiciones, ¿no? Esta malla, ¿no? Primero, puedo suponer, ¿no ve?, que el área de una de las superficies es extremadamente en comparación del área de la otra superficie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿No ve? A ver, esto puede ser el cuerpo 3, esto puede ser el cuerpo 1, y aquí también está intercambiando, aquí tengo aire. Aquí está intercambiando y este va a ser la superficie 2. ¿De acuerdo? Eso hay que ver, eso nos va a decir en el enunciado, ¿no ve? ¿Cuál va a ser la superficie 1, cuál va a ser la superficie 2 y cuál va a ser la superficie 3? Yo estoy tomando en cuenta esa consideración ahora. ¿De acuerdo? Tengo esta secuencia. Ahora, vamos. Yo digo la superficie 1, ¿no ve? Porque estoy diciendo que va a emitir energía. La superficie 2 está recibiendo. Y aquí atrás, aquí el aire va a ser la superficie 3. Y si ustedes ven, si estoy en el aire, esta es una superficie extremadamente grande. Es todo esto. No voy a decir es esta partecita, porque la radiación está emitiéndose en todo este lado. Ya, en todo este lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si esta área, el área 3, es extremadamente grande. Vamos. Hemos dicho que la potencia emisiva es un valor entre 1 y 0. Entonces aquí póngale un valor, digamos 0,5. Esto es 0,5. Esto es 0,5. Pero si esta área es grande, y muchísimo, muchísimo grande, o sea, infinito prácticamente, en comparación con las otras áreas, ¿cuánto vale la resistencia 3? Va a ser 0,5 entre 1000, 0,5 entre 10.000, pongamos de un ejemplo. Entonces va a ser extremadamente pequeña. Por lo tanto, mi resistencia 3 va a tender a 0. Si tiende a 0, estaría diciendo que mi potencia emisiva va a ser igual a mi radiosidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos indicar, ¿no ve?, que prácticamente la radiosidad es igual a la potencia emisiva del cuerpo negro. Entonces, pero aquí le estoy poniendo 2 puntitos. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una temperatura. Y esta potencia emisiva va a depender de esa temperatura, es decir, de la temperatura de la tercera superficie. Esa es la primera condición. ¿De acuerdo? Caso 1. Caso 2.
Ahora, ¿qué pasa si este cuerpo, el tercer cuerpo, es cuerpo negro? ¿Qué pasaría si fuese cuerpo negro? La emisividad sería 1. Todo esto, la resistencia también se hace 0. ¿No ve? Por lo tanto, nuevamente la potencia emisiva es igual a la radiosidad. ¿De acuerdo? Entonces en ambos casos tengo un potencial. Este es un potencial que depende de la temperatura de la superficie. ¿De acuerdo? De la temperatura de la superficie. Ahora, cuando tengo este caso, el caso 1, en cualquiera de las dos condiciones, yo tengo que resolver las ecuaciones. Pero como esta potencia emisiva es igual a J3, ya no va a haber la tercera ecuación, solamente van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De acuerdo? Se simplifica la situación. Pero, si yo tengo una superficie en la que tengo una pared que es refractaria, es decir, prácticamente se emite nomás la energía que choca sobre ella. Claro, aquí estoy queriendo hacer mi pizza, ¿no ve? Aquí está emitiendo energía, digamos, y choca acá, pero aquí está rebotando acá, a la pared refractaria, y de ahí solamente rebota la energía y choca 2. ¿No ve? Entonces tendría 1, 2 y aquí 3. O en el microondas, ¿no ve? Aquí tengo el pollito, el té, lo que quiero calentar, la energía se está emitiendo directamente, pero puede chocar a las paredes, ¿no ve? Y estas paredes van a ser paredes resradiantes, van a emitir nomás la energía. Entonces, yo tendría mi ecuación algo similar a la anterior, pero, ¿no ve? Pero aquí hay una condición interesante, ¿no ve? Cuando yo tengo paredes refractarias, ¿de acuerdo? Se dice generalmente que yo tengo una pared adiabática. Entonces se diferencia, fíjense, la gráfica está diferenciándose de las anteriores. Aquí le he puesto dos líneas y aquí le estoy poniendo un punto redondo. De acuerdo, esto me da que esto es J3 igual a EB3. En esta condición, la diferencia de esta gráfica respecto a la otra, al ser una pared resradiante o refractaria, esta temperatura va a depender de la temperatura de las otras dos superficies. Es decir, en esta condición yo tengo, si vale el término, un potencial flotante. ¿De acuerdo? Entonces, para una pared refractaria, ¿no ve? La radiosidad y la irradianza son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, yo no aplico las anteriores ecuaciones, directamente hallo el circuito equivalente. ¿No ve? Aquí ya puedo aplicar, hallar, estos están en serie, pero estos dos con estos están en paralelo, entonces aplico mi resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Y directamente de ahí empiezo a trabajar y hallar J1, J2, desdoblando. ¿No ve? Porque ya puedo hallar, si ya tengo Q1, ya puedo hallar esto. Si ya tengo Q1, voy a hallar EB1 menos J1 sobre R1, y de ahí despejo J1. Ya lo trabajo por partes. ¿De acuerdo? Bueno, con esta parte hemos acabado el tema de radiación. Lo que quisiera que me repasen es la parte de apantallamientos radiantes, ¿de acuerdo? Eso dejo para ustedes. Cualquier consulta, por favor, no duden en realizar. Se cuidan. Hasta luego.